Vamos a hablar de ECMO venovenoso. Y esencialmente, como ya han oído previamente, eso es especialmente útil para proveer soporte respiratorio, a diferencia del veno arterial que lo usamos usualmente cuando necesitamos soporte cardíaco y respiratorio. El circuito de ECMO venovenoso realmente toma la sangre del lado derecho, la oxigena, provee oxígeno, elimina CO2 y se vuelve a retornar la sangre del lado derecho. Usualmente no provee soporte hemodinámico de ningún tipo, excepto que a veces los pacientes al mejorar y oxigenar mejor, se pueden entonces bajar la cantidad de presores y al no usar el ventilador con altos niveles de PIP o de presión, también mejora la hemodinamia del paciente de una manera indirecta. Vemos aquí el sistema como las cánulas del lado derecho toman la sangre, van al sistema y regresan del lado derecho, a diferencia del veno arterial. Aquí, como vemos, ya se han hablado de los componentes del sistema. Tenemos las cánulas tanto de drenaje y de retorno. Tenemos las bombas, tenemos el oxigenador y los intercambios de calor, que son parte integral del sistema, de ambos sistemas, tanto venoso como veno arterial. Y en la medida que nosotros decidimos poner al paciente en ECMO venoso, tenemos opciones de decidir qué cánulas vamos a usar y dónde las vamos a poner. Es importante decir esto porque dependiendo de lo que hagamos, vamos a obtener diferentes resultados. Aquí vemos la canulación más sencilla, que es la femoroyugular. Vemos que la sangre es tomada a través de la vena cava inferior y es reintroducida nuevamente a través de la vena cava superior. Si se dan cuenta que hay una distancia entre ambas, la terminación de ambas cánulas, y es posible que a veces parte del flujo de sangre oxigenada pueda ser reabsorbida por la cánula de retorno, lo que produce un sistema de recirculación y crea ineficiencias en el intercambio de gases. Por eso es que es importante estar claros en la posición de nuestras cánulas para tratar de minimizar este fenómeno. Aquí vemos la canulación femorofemoral, también es relativamente sencilla, se va por ambas venas femorales. Y lo importante es, de nuevo, estar pendiente que la posición de las cánulas estén suficientemente separadas para minimizar la cantidad de reflujo o de recirculación que podamos tener. Hay cánulas nuevas que ahora nos permiten con una sola inserción, una cánula simple que tiene doble lumen, como vieron previamente, y aquí entonces el retorno de la sangre se hace a través de la vena cava superior, la vena cava inferior, y el retorno se hace a través de este orificio que se alinea usualmente con eco a nivel de la tricúspide para poder suministrar la sangre oxigenada al ventrículo derecho. Esto permite obviamente la movilidad del paciente y facilita un poco el postoperatorio y la recuperación de este paciente, porque con las cánulas femorales es un poquito más complicado movilizar al paciente. Tenemos unas cánulas que todavía son, creo que es un nivel superior a lo que hemos mostrado, y son cánulas que son también, se insertan a través de la yugular, tienen orificios a nivel del atrio derecho, y la cánula hace su retorno a nivel de la arteria pulmonar. Lo bonito de este sistema es que no hay opción de recirculación, en el sentido que tenemos la tricúspide de la válvula pulmonar de por medio. Eso se lo hace particularmente eficiente en términos de el intercambio de gases. Obviamente estos sistemas se han usado también para soportar, para apoyar al ventrículo derecho cuando haga falta y se le pone un oxigenador o no, dependiendo si necesitamos soporte respiratorio. Este tipo de cánulas, vamos a ver un ejemplo al final, resultan ser muy convenientes. Y es bueno recordar que desde hace muchas décadas se entiende y se sabe que para realizar intercambio de gases tienen que utilizar membranas, y estas membranas son las que permiten mantener la oxigenación de los tejidos. La primera descripción que yo encontré en la literatura de intercambio de gases es de 1885. Y si vemos históricamente el contexto, vemos que en esa época se estaba desarrollando las radiografías, y en ese momento era cuando la Estatua de la Libertad estaba siendo inaugurada en Nueva York. Obviamente, décadas más tarde, esto empieza a mejorar ya cuando empezamos a poner casos en circulación extracorpórea, empezando en el mediado de los años 30. Ya por los años 50 tenemos tecnología mucho más mejorada, las membranas eran más biocompatibles. Al principio era un desastre porque se producía hemólisis y coagulación, era muy difícil controlar estos parámetros. Y viene siendo ya para principio de los años 70, cuando se describen los primeros casos
de pacientes que están en ECMO veno-venoso, afuera de la sala operatoria. Ya para el final del año 79, uno de mis mentores, doctor Zeipo, publica este artículo seminal donde se describe que el paciente que se pone en ECMO no tiene una mejoría diferente en términos de movilidad y mortalidad comparado al paciente que se deja en ventilación mecánica. Recuérdese que esto es ventilación mecánica de los años 70, donde los conceptos de protección pulmonar no existían. Este trabajo fue muy controversial en el sentido que no solamente no demostró que hubo mejoría, sino que hubo el uso de esta tecnología en centros que no tenían ninguna experiencia previa. Esto fue uno de los grandes problemas. Centros que tenían 1 o 2 casos hechos entraron en el estudio y obviamente, como ustedes se darán cuenta, esto no funcionó. Por lo tanto, hubo un gran declive en el uso de ECMO. Yo recuerdo estando en el Mass Journal en esta época y seleccionábamos muy cuidadosamente al paciente que iba a entrar en ECMO y obviamente la selección era tal que a veces uno cuestionaba si este paciente realmente necesitaba ECMO. No viene a ser sino hasta años más tarde que a través de estas pandemias, específicamente la pandemia N1H1, que empezamos a encontrar que los resultados son buenos. Los pacientes que van en ECMO con falla respiratoria aguda en síndrome de dificultad respiratoria del adulto que se ponen en ECMO les va bien. Y aquí vemos ya data de Nueva Zelanda y Australia donde había una sobrevida casi el 80% de estos pacientes. Yo creo que estos resultados que empiezan a salir a la luz junto con el estudio César, que es un estudio de la Gran Bretaña, donde finalmente se demuestra que pacientes que se ponen en ECMO veno-venoso, el beneficio es palpable. Esto es un estudio realizado para el 2009, viene siendo muy cercano a la pandemia N1H1 y esto hizo un resurgir a nivel de la comunidad internacional para el uso de este tipo de terapias de soporte artificial. El estudio César obviamente es un estudio muy grande. Se llevaron los pacientes a un centro único y ahí pudimos demostrar que la sobrevida en ECMO era de 63% comparada con la sobrevida en pacientes que se dejaban en ventilación convencional de un 47%. Pero no solamente eso es importante de que mostrábamos un beneficio de sobrevida, sino que lo estábamos haciendo en pacientes que tenían falla de órganos multisistémica. Como le estaba diciendo, en mi centro, en Boston, estábamos seleccionando pacientes que estaban tan sanos que casi uno se cuestionaba la necesidad del uso del ECMO. Pero aquí tenemos ya data donde en pacientes que están relativamente enfermos necesitan esta tecnología y se benefician de ella. Ya mucho más recientemente, en el 2018, siempre había la cuestión de que el ECMO es bueno o no es bueno. Y el estudio llamado EOLIA, que fue publicado en New England Journal de 2018, se trató de que este fuera el estudio que aclarara las dudas de este tipo de sistema, si iba a ser bueno o no para el paciente. La idea era comparar los pacientes en ECMO venoso contra pacientes que estaban en ventilación convencional. Los criterios de entrada son criterios que usamos mucho para decir si los pacientes necesitan apoyo de ECMO. Y obviamente oxigenación muy baja por periodos prolongados de tiempo, igualmente problemas de eliminación de CO2 con acidosis. Obviamente a veces el compliance del pulmón juega un rol en todo esto. Pero en esencia vemos que este estudio se termina por futilidad, no encontraron resultados positivos y cuando yo me acuerdo leer este artículo por primera vez, es una gran decepción. Sin embargo, si uno se pone a leer en el artículo, vean aquí los gráficos de Kaplan-Meier, donde se ve la sobrevida de ECMO y el grupo control. Obviamente son curvas que están francamente separadas. Hay una sobrevida de 46% en ECMO versus sobrevida de 35%. Aparentemente, matemáticamente no se logró la nivel significativo, estadísticamente significativo de mejoría de sobrevida. Sin embargo, cuando vemos el estudio EOLIA permitía que los pacientes gravemente enfermos en ventilación mecánica pudieran pasar a ECMO si estaban realmente muriéndose. Y esto fue lo que pasó, 28% de los pacientes o 35 de ellos pasaron al grupo de ECMO.
Si uno toma en cuenta que estos pacientes cruzaron al grupo de ECMO, vemos que de estos pacientes que pasaron al grupo de ECMO, 9 de ellos ya estaban en paro cardiorrespiratorio. Y cuando ponemos todo junto y analizamos la data basada en el cruce de pacientes al grupo de ECMO, vemos que hay una reducción de la mortalidad en los pacientes que necesitaron ECMO. Por lo tanto, yo creo que es importante reconocer que en la medida que el paciente está más enfermo, probablemente el beneficio es mayor. Y yo creo que esto también nos deja saber que necesitamos que tener un grupo muy preparado para poder manejar a estos pacientes de buena forma. Y ahora viene la pandemia, que en estos últimos 2 años creó una situación muy complicada para todos los intensivistas en el mundo. Y el uso de ECMO se usó frecuentemente en pacientes que desarrollaron el COVID-19 y la falla respiratoria con COVID-19. Sin embargo, la implementación de estos programas fue a veces un poco rápida, poco planeada. Si uno ve las recomendaciones que vemos aquí del Centro de Salud de Estados Unidos, vemos que la mortalidad de los pacientes que fueron puestos en ECMO a raíz del COVID-19 es alta. Estamos hablando que el 50% o más de los pacientes fallecieron. Y no sabemos si es porque estos programas no tenían la experiencia o porque COVID en sí mismo traía una serie de dificultades que son diferentes al ARDS convencional. De nuevo, no quiero expandirme en esta área, pero vemos que hubo, si uno ve las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud en Estados Unidos, no recomendaban ECMO para pacientes que estaban en COVID-19. Y por la mala data que teníamos, en esencia, cuando vemos los resultados con la variante Delta, que fue particularmente catastrófica, es claro ver que muchos centros no estaban preparados para esto y probablemente los números no representan ese tipo de falta de preparación y cuidados y una mayor agresividad de este virus también. Pero bueno, ¿cuándo vamos a utilizar ECMO venovenoso? Obviamente cuando no podemos ventilar y oxigenar a la paciente, a pesar de que estamos usando altos niveles de PIP, a pesar de que paralizamos al paciente, a pesar de que tenemos al paciente boca abajo en posición prona, a pesar de que estamos usando vasodilatadores selectivos como el óxido nítrico o el ipoprostanol inhalado. Pacientes van a tener retención de CO2 severa con una acidosis que que acompaña esta retención de CO2. Y obviamente estos pacientes no es inusual que tengan un compliance pulmonar, una extensibilidad pulmonar muy comprometida, que hace que el daño de volutrama sea muy alto. Este es el tipo de paciente que uno cuando lo revisa dice, este es el paciente que se beneficiaría de ECMO venoso. Y hay criterios para ellos. Aquí les estoy mostrando los criterios de oxigenación del grupo de Eolia, que cada centro desarrolla sus propios criterios, pero vemos aquí que si la rata de presión parcial de oxígeno sobre la fracción inspirada es por debajo de 50 por 3 horas o más, obviamente ya cumple criterios. Si la PF ratio está por debajo de 80, si pasa 6 horas, se pone en ECMO. Lo mismo también hacemos con la acidosis, que también es uno de los criterios para tratar de poner al paciente en ECMO. Ahora, no todo el mundo califica para ponerlos en ECMO y hay cosas que son particularmente claras. Si tenemos un paciente moribundo, obviamente ponerlo en ECMO no es la solución. Pacientes que están sangrando en el sistema nervioso central o tienen patología del sistema nervioso central. Pacientes que tienen contraindicaciones para anticoagulación. Estos son pacientes que si los ponemos en ECMO necesitamos anticoagulación y es realmente un desastre. Eso no se hace. Pero tenemos otras indicaciones que son un poquito más variables. Uno es la edad. Obviamente, mientras más viejo sea el paciente, peor es el pronóstico. Estamos tratando de poner a pacientes que no tengan más de 70 años en ECMO venovenoso. Y durante la época de la pandemia con COVID, cuidados en algunos centros estábamos bajando el número hasta los 60 años. Sabíamos que pacientes de mayores de 60 años con COVID-19 no les iba bien, con o sin ECMO. Por lo tanto, tuvimos que bajar inclusive los requerimientos de edad. Obviamente, intervenir temprano es lo que probablemente beneficia a estos pacientes. Pacientes que han pasado más de 7 días en altos niveles de ventilación mecánica, usualmente es una contraindicación de ponerlos en ECMO. Por eso, si en el primero o segundo día vemos que no tenemos
mejoría en estos pacientes o buena respuesta, hay que empezar a pensar en ECMO para no estar en una situación donde no podamos poner a un paciente ya con un estado de que está desarrollando fibrosis pulmonar, ponerlos en ECMO porque la sobrevida en este caso es muy, muy pobre. Y obviamente está el tema del tamaño del paciente. Es difícil a veces poner pacientes que tienen un índice de masa corporal de más de 40 en ECMO porque a veces no conseguimos los flujos que necesitamos para poder proveer la oxigenación adecuada. Por eso tratamos de limitar que pacientes mórbidamente obesos con índice de masa corporal por encima de 40 sean puestos en ECMO. Cuando yo tengo un paciente en ECMO, entonces me concentro en tres parámetros fundamentales que determinen la oxigenación de mi paciente, cómo elimino yo CO2 de mi paciente y cómo ventilo o protejo el pulmón. Yo creo que estos son tres de las grandes cosas que nosotros nos deberíamos concentrar cuando estamos enfrentados con un paciente de este tipo. Y por eso a mí me gusta ir a lo que se llama principios básicos. Quiero revisar cosas bien básicas que nos va a permitir entender mejor lo que estamos haciendo y hacer lo que se llama el troubleshooting cuando tenemos problemas en el paciente en ECMO. Creo que una de las colegas previamente había mencionado que el uso de presiones parciales de oxígeno es bien complicado y les voy a explicar por qué. Yo prefiero hablar de contenidos de oxígeno y yo prefiero hablar del suministro de oxígeno, la cantidad de suplido de oxígeno por la máquina, más que la presión parcial de oxígeno. Les voy a explicar por qué. Aquí tienen un vaso de agua que está equilibrado con la PO2 ambiental. Si ustedes se dan cuenta que la P2 en el aire es alrededor de 160 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el vaso tiene una PO2 de 160 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando uno ve el contenido de oxígeno en este vaso, te das cuenta que apenas un tercio de cc, un tercio de mililitro de oxígeno por 100 cc de agua. O sea que se disuelve muy poco. El agua o el oxígeno no le gusta ser disuelto en agua. Y eso es parte del problema, a pesar de que la PO2 es muy buena. Vamos a cambiar el agua y le ponemos sangre. La misma cosa, tenemos que el aire tiene una P2 de 160, la sangre se equilibra con una P2 de 160. Sin embargo, vemos que el contenido de oxígeno llega a 20 mililitros en 100 de sangre, a diferencia de 0.3 cuando era como el agua. O sea, que hemos aumentado la cantidad de oxígeno que tenemos en el líquido de una manera dramática, solo por el hecho de tener hemoglobina presente en el vaso. Y entonces, como les comentaba, ¿por qué las presiones parciales son tan poco de ayuda para hacer los diagnósticos? Es por lo siguiente, fíjense este ejemplo que les tengo acá. Tengo un vaso lleno de agua con una P2 de 100 y tiene 100 cc de agua. Tengo otro vaso de agua que no tiene nada de oxígeno, son 100 cc. Mezclo a ambas vasos de agua y tenemos que la PO2 resultante en el vaso que los mezclo puede ser 100, 75, 50 y 25. Y si vemos la respuesta cuando mezclamos estos vasos, vamos a ver que la PO2 es el averaje de los PO2 de los dos vasitos de agua. No hay mayores sorpresas ahí. Sin embargo, cuando hacemos el mismo experimento con sangre, tenemos que la PO2 en sangre, aquí la tenemos de 100, PO2 en este vaso con sangre es de 0. Mezclamos a ambos vasos y vamos a ver cuál es la PO2 resultante. Aquí tenemos las diferentes alternativas y si vemos cuál es el resultado, vemos que el PO2 es de 25, ya no es el averaje de las PO2 de los dos vasos de sangre. Y eso tiene que ver con la curva de disociación de la hemoglobina. Cuando logramos aquí que la sangre tiene 50%, aquí tiene 100% saturada en el vaso con 100 de PO2 y este es 0% saturada. Cuando mezclamos ambos vasos, la saturación de oxígeno de la hemoglobina en ese vaso es de 50% y esta PO2 de 25 representa el P50 de la hemoglobina. Por lo tanto, vemos que la interpretación es un poquito complicada porque no es lineal, no hay una relación lineal entre la PO2 y el contenido. Y por eso se hace importante no concentrarse en la P2, sino en el transporte de oxígeno. Solamente para darles una idea de qué tanto el sistema humano, el cuerpo humano tolera hipoxemia. Aquí tenemos el tope, esto es un papel muy bonito publicado en el New England Journal, donde en una de estas expediciones hacia el Everest miden la presión de oxígeno en montañistas que estaban en el tope de la montaña.
Aquí la PO2 ambiental estaba en 41 milímetros de oxígeno, el PO2 que hay en el aire. Cuando vemos el PO2 que estos pacientes tenían, estos individuos en el tope de la montaña se pullaron la femoral y sacaron muestras de sangre. El averaje, el promedio de la PO2 de estos señores era de 24 milímetros de mercurio. Esta gente que estaba en el tope de la montaña, montañistas, y estaban funcional y con buen estado mental. Lo que les quiero decir es que el cuerpo tolera hipoxia más de lo que uno se imagina. Y aquí vemos que fue en el año 78 el famoso Reinhold Messner que pudo alcanzar el tope del Everest sin oxígeno suplementario. En esencia, vemos que hay una gran resistencia a hipoxemia en el cuerpo y eso es importante saberlo porque vamos a tener valores de oxigenación en ECMO venoso que no son necesariamente estelares. Tenemos P2 de 50, de 60 y eso es excelente y más que suficiente para mantener al paciente vivo. Por eso, transporte de oxígeno es fundamental. ¿Cuánto oxígeno transportamos en el cuerpo? Aquí vemos que el del transporte de oxígeno es el contenido de oxígeno que tenemos en sangre por el gasto cardíaco. Cuando hacemos los cálculos vemos que nosotros le damos al cuerpo en condiciones normales 1 litro de oxígeno por minuto. Estamos hablando que 100.000 cc de oxígeno van al cuerpo por minuto. ¿Cuánto de esto consumimos? Consumimos alrededor de 250 mililitros por minuto. En esencia, vemos que el cuerpo da de 4 a 5 veces más oxígeno que el que consume. O en otras palabras, vemos que la cuarta parte del oxígeno que nosotros suministramos es consumida. Eso se llama el extraction ratio, la rata de extracción en el sistema, y eso es lo que normalmente nosotros vemos en el individuo sano. Por eso vemos que la sangre venosa mezclada es un 75%. En las 3/4 partes usamos una cuarta parte del oxígeno y retornamos con 3/4 partes. Por eso es importante ver cuál es la sangre que retorna y cuál es la saturación de esa sangre venosa que retorna, porque esa sangre venosa que retorna se nos va a mezclar con la sangre que viene de la máquina de ECMO. Entonces, ¿qué determina en el paciente en ECMO la oxigenación del paciente? Como les dije, transporte, y creo que es fundamental. Mientras más oxígeno le demos al cuerpo, mejor es la oxigenación del cuerpo. Suena intuitivo, pero hay que verlo porque a veces cuando usamos presiones parciales de oxígeno se confunde un poco la gente. Obviamente, el sistema de ECMO que usamos tiene que darnos la capacidad de transportar alrededor de 240 mililitros de oxígeno por metro cuadrado del paciente por minuto. Si se asume que un paciente tiene 2 metros de superficie cuadrada, estamos hablando que cuando el sistema provee de 500 a 600 cc por minuto, estamos bien. Y esa es la cantidad de oxígeno que la mayoría de nuestras membranas dan por minuto. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Fíjense el ejemplo que les tengo acá. Tengo un paciente que tiene un gasto cardíaco de 8 litros. La sangre venosa mezclada está en 75. Estos 8 litros, 4 están tomados por el ECMO. Si asumimos que el flujo que tenemos en ECMO, que no es inusual tener ese rango, vemos que 4 de estos 8 litros están pasando por la membrana y salen de la membrana con 100% de oxigenación. Esta sangre se mezcla en el lado derecho y termina entonces, como les expliqué, un averaje de las saturaciones. La sangre que está inyectada por nuestro corazón va a tener entonces una saturación de oxígeno de 87.5. Estamos hablando de una P2 de 53. En otras palabras, pacientes en ECMO con buenos flujos pueden tener una P2 de 50 y está totalmente bien. La gente se pone muy nerviosa cuando ve una P2 de 50. Y en esencia, más que concentrarse en la P2, hay que ver qué tanto flujo de oxígeno le estamos dando al cuerpo. Yo todas las mañanas hago que mi perfusionista me calcule los transportes de oxígeno a través de la membrana. Son cosas muy fáciles de hacer y le da a uno la idea de cómo está funcionando la membrana en términos de transporte de oxígeno. No quiero fastidiarlos mucho con ejemplos acá, si uno se puede sacar numeritos. Tenemos un pacientito de 75 kilos, como les había dicho, gasto cardíaco de 8 litros con un ECMO de 4. Mire la P2 arterial, 42. La gente se pone muy nerviosa con una P2 tan baja. Si vemos la cantidad de oxígeno que estaba siendo proveída por el sistema, cuando hacemos los números, eran 600 cc por minuto. Y lo que él estaba consumiendo es alrededor de 225. Vemos que la relación entre lo que suplimos y lo que consumimos está alrededor de 2.8. Se dice que uno quiere estar por encima de 3 o 3,5 para que el cuerpo tenga mucho más reserva. Entonces, cuando uno ve esta situación, no es inusual que la gente diga, caramba, ¿qué podemos hacer?
o le agregamos otra cánula para drenar más. Mientras más drenemos, más flujo podemos conseguir. Eso es una de las opciones. Obviamente podemos tratar de maximizar el oxígeno que damos en el oxigenador y usualmente hacemos eso normalmente. Otra cosa que podemos hacer, que es algo muy interesante, es tratar de bajar el gasto cardíaco sistémico que tiene el paciente. Cuando un paciente tiene 8 litros de gasto cardíaco, hay mucho shunt, se combina la sangre de este paciente con la de la máquina. Entonces, unas intervenciones que podemos hacer es bajar el gasto cardíaco nativo del paciente, como con el uso de beta bloqueantes. No es inusual que pacientes jóvenes que están en ECMO veno-venoso los pongamos en una infusión de esmolol para bajar el gasto cardíaco. Al gasto cardíaco bajar, el ECMO representa un mayor porcentaje del total. Se dice que si el flujo de ECMO es 60% del total, vamos a estar bien, ¿ok? Sin embargo, cuando hicimos estos cálculos, vemos que el paciente estaba anémico, con una hemoglobina de 8, como ustedes ven inicialmente acá. Si le damos un poquito de sangre a este paciente y vemos que subimos la hemoglobina a 12, vemos que entonces la cantidad de oxígeno que estamos dándole al cuerpo llega a 856 cc por minuto, es casi similar a lo que se hace en condiciones normales. Y vamos a ver que, por lo tanto, este paciente le sube la saturación sistémica y le sube la PO2 sistémica. En otras palabras, el punto aquí es que si estamos evaluando oxigenación, hay que hacer transporte de oxígeno, hay que hacer estos cálculos para saber si estamos supliendo al paciente con oxígeno suficiente. En la medida que el suplido de oxígeno sea 3 veces más de lo que consumimos, usualmente la PO sistémica es adecuada y no hay que hacer más nada. Les explicaba anteriormente que otra de las cosas que puede producir fallas en la oxigenación es que haya mucha recirculación. Aquí vemos en este esquema que la sangre que entra oxigenada puede ser reabsorbida por la cánula de retorno. Y lo que está pasando es que esta sangre no pasa al cuerpo y entonces tenemos un circuito donde todo se ve muy bonito y las dos cánulas están bien oxigenadas. Usualmente la cánula de retorno tiene que estar cianótica oscura, la carne la de drenaje tiene que estar oscura, la de retorno tiene que ser roja. Y uno rápidamente puede darse cuenta de la recirculación solamente viendo las cánulas. Yo pido que todos los días sacamos muestras de esta cánula y comparamos la PO2 y el contenido, porque es una manera, ya hay fórmulas matemáticas que nos permite calcular el nivel de recirculación. Cuando estemos por debajo de 15% de recirculación es aceptable. Cuando estamos pasando de 15 a 20% ya tenemos problemas de eficiencia. Y esas son las cosas que tenemos que revisar cuando el paciente no está recibiendo oxigenación adecuada. La eliminación de CO2 es una cosa mucho más sencilla de lograr en el sentido de que la membrana es muy eficiente eliminando CO2. El CO2 es muy soluble en líquidos, por lo tanto, pequeños gradientes de CO2 permiten eliminar gran cantidad de CO2. Por eso empezamos los flujos de los gases en la membrana alrededor de 2 litros por minuto, porque es tan eficiente la eliminación de CO2 que vamos a pasar de CO2 elevados a un CO2 normal o bajo con cambios de pH que pueden ser muy dramáticos, comprometiendo flujo cerebral. Entonces empezamos bajo y lo vamos subiendo en la medida que necesitamos eliminar más. Pero el otro punto que les comentaba de la oxigenación y el CO2 es qué es lo que hacemos con el pulmón, cómo lo ventilamos. Es obvio que podemos dejar al pulmón descansar. ¿Y cómo dejamos a los pulmones descansar y cómo los protegemos? Lo más común es hacer volúmenes corrientes que sean bajos. Y cuando hablamos de bajo, estamos haciendo de 2 a 3 cc por kilo de peso, ideal de peso. Hay que recordar que si vemos a todos los mamíferos en la naturaleza, todos tenemos alrededor de 6 mililitros por kilo de peso, peso ideal. Estamos hablando desde el pequeño ratoncito hasta el elefante, todos somos mamíferos y ese es el rango de volúmenes corrientes que nosotros manejamos. Sabemos que los pulmones se vuelven totalmente hemorrágicos con apenas 20 minutos de ventilación con presiones altas, 45 centímetros de agua producen esta hemorragia masiva en apenas 20 minutos en pulmones de rata. Obviamente sabemos, a partir de los trabajos de Amato del 98 de protección pulmonar, que si protegemos al pulmón en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria de adulto, hay una protección y hay una sobrevida que es clara y amplia. No estamos hablando ahora solamente de la cantidad de volumen corriente. Yo creo que hay que concentrarse ahora en otros parámetros que son cuidadosos y mejores que solamente el volumen corriente. Uno de ellos, lo que hablamos de presión de distensión, es lo que se llama el driving pressure.
es la diferencia entre las presiones de meseta, plató, menos el PIB. Y esto nos permite ver que si estamos usando presiones y tensión por debajo de 15 centímetros de agua, mejora la sobrevida del paciente, que es un aumento de la mortalidad si usamos presiones y tensión más altos que de 15 centímetros de agua. Entonces, estamos tratando no solamente de concentrarnos a nivel del volumen corriente que damos, pero vemos qué tanta presión de distensión hacemos, porque eso le produce estrés al alveolo, le produce ruptura a nivel del alveolo. Una de las cosas que hemos estado haciendo últimamente es midiendo presión transmural. Sabemos que en la medida que la presión transmural, que es la diferencia entre la presión interna y externa a nivel alveolar, mientras la presión, el gradiente sea más alto, el volumen es más grande. Si podemos controlar esta presión transmural, podemos producir protección pulmonar. Aquí vemos un ejemplo muy emblemático de esta situación donde tenemos un trompetista tocando trompeta. Vemos que la presión alveolar llega a 150 centímetros de agua. ¿Por qué este pulmón no explota cuando el trompetista hace eso? Porque la presión pleural llega a 140. Vemos que la presión transpulmonar es apenas de 10 centímetros de agua. Entonces, hay veces que tenemos presiones en vía aérea que sean particularmente altas, pero la presión transpulmonar es baja. Por lo tanto, creo que una mejor manera de evaluar qué le está pasando al pulmón es midiendo presiones transmurales. Esto lo hacemos con el posicionamiento de balones esofágicos, que nos permite calcular alguna y medir estos parámetros. Tenemos sondas nasogástricas que ya tienen el balocillo incorporado y es tan sencillo como hacer eso y conectarlo a un traductor de presión. Más elegante, si ustedes quieren, es medir no solamente la presión transmural, sino la cantidad de energía que le estamos metiendo al pulmón, lo que se llama el poder mecánico, y lo medimos en joules por minuto. Sabemos que mientras más alta la presión, más alto el volumen corriente, mayor energía le ponemos al pulmón y mayor daño producimos en el pulmón. Entonces, ahorita creo que si ustedes me preguntan cuál de los parámetros yo uso para medir protección pulmonar, estoy utilizando el poder mecánico para evaluar qué tanto daño o no daño está incurriendo el pulmón cuando lo ventilamos con presiones altas. Aquí vemos que el PIB sigue siendo una cuestión protectora. Vemos que las membranas alveolocapilares se rompen cuando no tienen PIB versus cuando tienen PIB se ven que están protegidas. Y es interesante porque a pesar de todo esto que le estoy diciendo, no creo que haya una manera que esté totalmente aceptada en cómo manejar al paciente. Nosotros manejamos a nuestros pacientes en el ventilador con presiones y tensiones bajas, no más de 10 centímetros. Usualmente con esa presión de distensión tenemos que ver qué volumen corriente producimos. Y mientras estemos por debajo de 6, idealmente alrededor de 4, estamos contentos. El PIB lo ponemos alrededor de 10. A veces nos gusta hacer el PIB un poco más alto y para eso utilizamos la presión transesofágica para poder evaluar que el pulmón se expanda, ¿no? Y la frecuencia la ponemos en 10. Y la fracción inspirada de oxígeno bien por debajo del 50%, 0.3, 0.4 es suficiente. Por eso hacemos 10, 10 y 10 y fracciones inspiradas bajas. Esto es lo que hicieron en el estudio del César, y creo que es bastante razonable. Si se quieren poner un poquito más sofisticado, midiendo presión transpulmonar y midiendo poder mecánico, creo que también los ayuda más y hemos tenido resultados muy bonitos usando estas tecnologías. Llega un momento que el paciente mejora. Estamos hablando que un paciente en ECMO, vive ECMO, puede pasar una semana, 10 días, hasta 6 semanas a 2 meses. Pero para poder decidir quién califica para poder quitarlo del ECMO, el paciente tiene que estar listo. Esencialmente eso es fundamental. Aquí tenemos parámetros que podemos revisar para ver si el paciente está listo. Estamos en baja presión de fracción inspirada de oxígeno, el PIB está bajo, la oxigenación está adecuada, las presiones de vía aérea no son muy altas. También lo podemos hacer en el paciente que no está intubado de la misma manera. ELSO nos da guía muy clara en cuál es el paciente que nosotros deberíamos intentar destetar del ECMO. Y la pregunta viene, ¿qué destetamos primero? ¿Sacamos al paciente del ventilador o quitamos al paciente de ECMO? Esto es interesante porque yo creo que mucha gente usualmente hace un destete del ECMO primero y después del ventilador. Yo creo que en la medida que uno se está más cómodo con esta tecnología y con estos principios, estamos haciendo lo inverso. Agarramos y quitamos al paciente del ventilador. Recuérdese que un paciente sin ventilador no le podemos hacer daño
al pulmón con el ventilador. Entonces tratamos de a veces de destetar el ventilador antes que el ECMO. Sin embargo, cualquiera de las dos rutas son válidas en la medida que sepamos que no estamos dañando el pulmón cuando pasamos de una opción a la otra. Hay dos maneras importantes de hacer el destete. Uno es bajando los flujos de sangre del ECMO. El problema es que cuando hacemos esto, si el flujo llega muy bajo, usualmente por debajo de 2 litros, hay un chance de trombosis. Por lo tanto, no es lo que nos gusta hacer. Podemos bajarlo temporalmente y ver. Usualmente estas bajas de flujo no afectan la hemodinamia. Como les digo, es el lado derecho para el lado derecho, pero nos trae la complicación de que nos pueden coagular las cánulas. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es bajar la fracción inspirada de oxígeno del gas que usamos y después bajar el flujo total de oxígeno. Y esto está muy parecido a lo que el grupo de Italia recomienda para el wineo, para el destete de estos pacientes, y es eso lo que hacemos. Cuando el paciente ya tiene criterios que nos permiten decir que el paciente está listo, empezamos a bajar la fracción inspirada de oxígeno del gas. Vamos de 100 a 60, a 30, a concentración ambiental 21%. Lo podemos hacer en pasos de 5 a 10 minutos y vemos cómo tolera el paciente. Si el paciente tolera esta disminución de la fracción inspirada de oxígeno, procedemos a la segunda parte, que es bajar el flujo de oxígeno. Y lo vamos cortando en tercios. Ponemos del 100%, bajamos 66%, un 33%, y lo podemos hacer en periodos de 5 a 10 minutos también. Cuando llegamos a un punto que el flujo a través de la membrana es cero, podemos decir que desde el punto de vista práctico el paciente ha sido destetado de la máquina de ECMO. Nos gusta esperar alrededor de 24 horas. Si destetamos al paciente alrededor de las 9 de la mañana, pasamos un día en ECMO, está recirculando la sangre, se mantiene la anticoagulación normal, pero no tenemos flujo de gases. Si en un día vemos que el paciente ha tolerado esto, el paciente probablemente ya está listo para destetar. No queremos encontrarnos en una situación de que paramos el ECMO, sacamos la cánula y 6 horas más tarde tenemos que volver a poner al paciente en ECMO. Usualmente esto es un desastre si tenemos que hacer esto. Por lo tanto, nos gusta esperar alrededor. Hay gente que dice 6 horas, 12 horas, nosotros esperamos 24 horas. Obviamente uno se da cuenta que el paciente no está tolerando el destete cuando obviamente empieza a desaturar, se pone taquipnéico. Hay ciertos índices que uno mide cuando el paciente está en el ventilador del P.1, que es una medida del drive del paciente. Vemos, hay gente cuando tiene CO2 en el ventilador, mediciones de CO2, podemos ver la cantidad de CO2 sobre la producción basal. Si tenemos catéteres esofágicos también, si el paciente está haciendo grandes esfuerzos con presión, cambios de presiones intrapleurales muy grandes, obviamente este paciente se nos va a cansar. Y son indicaciones de que este paciente va a fracasar el destete. Por lo tanto, esto es parte del arte de hacer ECMO. Como les digo, hay ciertas guías que ustedes pueden encontrar en todos los textos que ya ustedes han visto. Sin embargo, aparte de lo que se llama la experiencia que uno tiene con estos pacientes. Y yo creo que es una combinación de factores que el paciente mejore y que nosotros tengamos la capacidad de irlo destetando. También dejar al paciente en tiempo prolongado en estas terapias, obviamente es un problema debido a todas las complicaciones que estas terapias tienen. ¿Y qué nos trae el futuro? Yo creo que el futuro es muy prometedor. Estamos tratando de usar aparatos que sean portátiles para que la gente pueda, como ya se está haciendo con los de los LVADs ahorita, con los corazones artificiales, la gente puede caminar con su aparato pegado aquí, en su pequeño saquito, y este señor está cargando su bombón de oxígeno para hacer el intercambio de gases. Y ya tenemos prototipos en Pittsburgh, ya están desarrollando estos aparatos que probablemente el paciente pueda cargar, ¿no? Y la idea de hacer todo esto es tener este tipo de resultados. Aquí tenemos uno de nuestros pacientes recientes, un señor que hace una insuficiencia respiratoria aguda, hace un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, una neumonitis aguda, probablemente por inhalación. Cuidado si tenía exposición a asbesto previo. El asunto es que el paciente termina ventilación mecánica, no lo podemos oxigenar, lo ponemos en ECMO veno-yugular y después lo pasamos. Aquí tenemos esta cánula Protect Duo, la que les comentaba que minimiza la recirculación, y esta va a la yugular interna, toma la sangre en la aurícula derecha y va a la arteria pulmonar. Lo que bien, el paciente está destetado del pulmón, un poquito del ventilador, tiene un poquito de oxígeno suplementario. Mire cómo está caminando. Este paciente fue destetado eventualmente de esta cánula una semana o 2 semanas más tarde, y actualmente este paciente está en su casa.
Así que por este tipo de pacientes, es el tipo de cosas que queremos hacer y no sabe la cantidad de placer que nos da cómo podemos llegar a este tipo de resultados. Así que bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias. Yo sé que vamos a tener una sesión de preguntas más adelante y con eso podemos finalizar esto. De nuevo, un placer y un honor poder compartir con ustedes nuestra experiencia aquí en Naples. Aló. Aló, ¿me oyes? Sí, te oigo. Oye, gracias Ricardo, extraordinaria presentación. Vamos a necesitar otro día para una sesión de preguntas, porque la verdad que han sido Sin temas... lugar a duda, Orlando, yo me he dado cuenta que tratar de resumir todo esto en 25 minutos es una locura, no hay tantas cosas que podemos hablar. Y yo creo que esto es parte del principio, ¿no? De establecer esta comunicación y poco a poco irnos familiarizando con la terminología, con los trucos y cosas de estas, porque esto toma tiempo. Como les digo, tú no sabes lo que me costó a mí resumir mis slides a unos 25 minutos de hablar, porque yo pudiera hablar de esto por horas.